Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 5, Non Greirat. No estoy segura cuando comencé a tenerle miedo a mi hermano. Pero no fue así desde el principio. La primera vez que conocí a Rudeus fue el día que le dio un puñetazo a mi padre en la cara. Amaba a mi papá. Tenía algunos defectos enormes, pero sabía que se preocupaba mucho por mí y siempre me puso en primer lugar. Más importante aún, yo tenía menos de 5 años en ese momento. La mayoría de los niños aman a sus padres incondicionalmente a esa edad. Adoraba a mi papá. Y Rudeus apareció de la nada y comenzó a golpearlo. Realmente no entendí la conversación que condujo a eso. En este punto, años después del hecho, puedo reconocer que mi papá provocó la pelea. Rudeus acababa de completar un viaje largo y difícil a través de un país peligroso, y papá se burló de él con dureza. Pero en ese momento, todo lo que vi fue a mi hermano sentado encima de mi papá y golpeándolo repetidamente. Y todo lo que podía pensar era que lo iba a matar. Era lo único que me importaba en ese momento. Naturalmente, no estaba dispuesta a aceptar que un monstruo como ese fuera parte de mi familia. No le tenía miedo a Rudeus en ese entonces. Solo lo odiaba. Seguí odiándolo durante mucho tiempo después de eso. No ayudó que todos sintieran la necesidad de felicitarlo. No era solo mi padre. Cuando conocí a mi hermana y a la criada de la familia más tarde, también hablaron de él en tonos brillantes. Pero cuanto más lo elogiaban, más obstinadamente lo despreciaba. Odiaba a mi hermana casi tanto como odiaba a Rudeus. En la escuela a la que fuimos juntas, Aisha insistió en competir constantemente conmigo. Ella me desafió en el aula y en el campo que solíamos hacer ejercicio, y siempre me pegaba con fuerza. Ella frotó mi nariz en mis fracasos. Con ella cerca, paso todos los días sintiéndome como una perdedora. No pensé que podría ser amiga de ella. Mi abuela estaba al tanto de esta situación y no le gustó nada. No sentía nada más que desprecio por Aisha, a quien llamaba ilegítima, pero también tenía grandes esperanzas en mí. O al menos grandes expectativas. Dijo que yo era una dama de la familia Latría, aparentemente, eso significaba que necesitaba ser competente, como mínimo. Me vi obligada a asistir a clases y lecciones de etiqueta para prepararme para ceremonias específicas. Nada de eso me vino de forma natural, me equivoqué repetidamente y me regañaban a diario. Siempre que me avergonzaba, mi abuela murmuraba, supongo que los aventureros debieron contaminar la sangre, así como el espíritu. Sabía que estaba insultando tanto a mi mamá como a mi papá con esas palabras. Mi papá trabajó duro para mí, y eso era todo lo que tenía que decir sobre él. No me tomó mucho tiempo empezar a odiarla también. Entonces, cuando apareció la maestra de mi hermano y nos dijo dónde estaba mi madre, decidí seguir a mi padre en su viaje en lugar de quedarme con mi abuela. Papá dudaba. Pensó que sería más seguro para mí quedarme atrás. Mi madre procedía de la aristocracia de Milis y mi padre de una casa noble asura. Tenía un buen linaje, al menos en esos términos. Por eso, mi abuelo estaba dispuesto a acogerme en su casa de forma permanente. Pero odiaba esa idea, así que le rogué a mi papá que me llevara con él. Lloré y supliqué. Y finalmente, llegué a acompañarlo. Y, sin embargo, al final, mi padre me envió a vivir con Rudeus. Dijo que las cosas serían demasiado peligrosas a partir de ahora. Dijo que Rudeus vivía en el norte, así que debería quedarme allí y esperarlo. Dijo que me seguiría hasta allí una vez que encontrara a mi madre. Lloré. Lo rechacé. Le supliqué que me llevara. Lo último que quería era separarme de él ahora, después de que habíamos llegado tan lejos juntos. Si Ruigert no hubiera aparecido cuando lo hizo, podría haber desgastado a mi padre eventualmente. Y luego probablemente me hubiera enfermado o lesionado en ese duro viaje a través del continente Vegarit. Probablemente le habría causado todo tipo de problemas. Gracias a Ruigert, no llegó a eso. Lo recordaba tan claramente. El día que conocí a mi hermano, Ruigert se acercó y me atrapó cuando tropecé en la calle. Me dio unas palmaditas en la cabeza y me dio una manzana. No sabía su nombre en ese momento. En algún momento,
Supe que era el guardaespaldas de mi hermano, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle su nombre. Fue igual de amable la segunda vez que nos vimos. Me dio unas palmaditas en la cabeza de nuevo y me persuadió gentilmente para que hiciera lo correcto. Y así terminé dirigiéndome al norte hacia el nuevo hogar de mi hermano. Aisha estaba llena de energía y entusiasmo desde el momento en que nos pusimos en camino. Dejó el acto de niña buena que mostraba con papá y Lilia, comenzó a actuar como la líder de nuestra expedición y se le ocurrieron todo tipo de planes locos. Pensé que estaba siendo estúpida. Me pareció ridículo intentar hacerse cargo cuando teníamos 2 adultos viajando con nosotros. Pero por alguna razón, Bridget y Ginger la tomaron en serio e incluso estuvieron de acuerdo con la mayoría de sus ideas. No parecía justo en absoluto. Sus opiniones siempre parecían tener más peso. Todo lo que dije básicamente fue ignorado. La principal razón por la que podía soportarlo era Bridget. Fue considerado con mis sentimientos, al menos. Siempre se tomaba el tiempo para consolarme y escuchar mis quejas. Pero incluso él pasó mucho tiempo felicitando a mi hermano. Llamó a Rudeus un hombre extraordinario. Me dijo lo mucho que esperaba verlo. Incluso sonreía levemente cuando hablaba de él, y casi nunca sonreía. El Rudeus que conocía y el Rudeus del que hablaba parecían ser personas completamente diferentes. Quizás fue entonces cuando comencé a tenerle miedo a mi hermano. Rudeus era un mago poderoso. Era digno de respeto. Todo el mundo lo dijo. Pero el Rudeus que conocía era el hombre que había arrojado a mi padre al suelo y lo había golpeado. Era una persona violenta. Si lo molestaba, no había garantía de que no me golpeara como golpeó a mi papá. Tenía miedo de conocerlo y la idea de vivir con él durante meses era aterradora. A veces me despertaba en medio de la noche, temblando. A veces no podía quedarme dormida en absoluto. Bridget siempre estaba ahí para consolarme, al menos. Me sentaba en su regazo y mirábamos las estrellas juntos mientras me contaba historias de su pasado. La mayoría eran tristes, pero por alguna razón, siempre me ayudaban a conciliar el sueño. Cuando volví a encontrarme con Rudeus por primera vez en años, estaba borracho y aferrado a una mujer. Aparentemente, ella era una amiga de la infancia de Villabuena, y se habían casado recientemente. No la recordaba en absoluto. Tenía un vago recuerdo de algún niño mayor rondando a Aisha y Lilia, pero no recordaba que ella se pareciera en nada a esta Sylvie. Debe haber cambiado mucho a lo largo de los años. Rudeus claramente estaba disfrutando de su vida aquí al máximo. Me enojó ver eso. Mi padre no había perdido el tiempo jugando con mujeres durante años y años. Dijo que lo dejaría en espera hasta que encontrara a mi mamá. Ni siquiera había tocado a Lilia, y mucho menos a las otras mujeres de su vida. La primera prioridad de mi hermano, por otro lado, era su propia felicidad. Eso me enfureció. Sin embargo, no me atreví a decir nada. Le tenía miedo. Tenía miedo de que pudiera empezar a pegarme si lo hacía enojar. ¿Bridget intervendría para defenderme si llegara a eso? Era difícil de decir. Parecía muy feliz de ver a Rudeus de nuevo. Quizás él no se pondría de mi lado. Tal vez diría que estaba siendo grosera o egoísta. No pude decir nada esa primera noche. Y luego, al día siguiente, Bridget se fue definitivamente. Supuse que se quedaría con nosotros un tiempo más. No quería que se fuera. Pero se fue de todos modos. Tenía incluso más miedo que antes. Las únicas personas que quedaban en la casa eran Rudeus, su esposa y Aisha. Mi hermana pequeña estaba encantada de estar con Rudeus de nuevo. Sylvie parecía una persona bastante agradable, pero no estaba de mi lado. No tenía a nadie de mi lado. Y estaría atrapada aquí hasta que mi papá regresara. Tendría que vivir con miedo durante meses y meses. Rudeus probablemente sería amable con Aisha pero estricto conmigo. Él elogiaría a mi hermana y me diría que me esforzara más. Aisha siempre decía que era mi culpa que no pudiera hacer nada bien. Ella decía que no hacía el esfuerzo. Pero había cosas que simplemente no podía hacer, por mucho que lo intentara. Incluso cuando quería mejorar, incluso cuando ponía mucha práctica, todavía no podía compararme con ella. Entonces,
¿Qué se suponía que debía hacer? Por ahora, todo lo que podía hacer era apartarme. Me escondí, esperando que nadie se enojara conmigo, con la esperanza de que nadie me dijera lo inferior que era. La ciudad estaba cubierta de nieve. Tenía miedo de ser arrojada al frío por mi cuenta. Rudeus decidió que tenía que empezar a asistir a la escuela. Esta universidad sonaba bastante diferente de la escuela a la que asistí en Millition. Podría inscribirme como estudiante de primer año, pero eso no significaba que todos mis compañeros tuvieran mi edad. Había todo tipo de personas estudiando allí, y la mayoría eran mayores que yo. Para ser honesta, no quería ir. Sabía que terminaría siendo comparada con Aisha de nuevo. Sin embargo, resultó que mi hermana no tenía intención de volver a la escuela nunca más. Esa fue una buena noticia para mí, al menos. Sin ella alrededor, tal vez podría hacerlo un poco mejor. Sin embargo, mi hermano le dio una condición a Aisha. Tenía que hacer el examen de ingreso a la universidad. Esta era una prueba que todos tenían que tomar antes de entrar a la escuela, lo que significaba que yo también la tomaría. Eso me desanimó profundamente. No había forma de que pudiera aprobar un examen sin siquiera estudiar para él. Pero cuando le dije eso a Rudeus, me dijo que podía comprarme un lugar en la universidad. Fue tan descortés y grosero decirlo que me enojé, a mi pesar. Entonces Aisha se enojó conmigo por estar enojada y se convirtió en una pelea. Ya basta, ustedes dos. El tono frío de mi hermano provocó una punzada de miedo dentro de mí. Pensé que me iba a dar un puñetazo por un segundo. Estaba tan asustada que lloré un poco. ¿Tendría que seguir viviendo así, estremeciéndome constantemente de miedo? El día del examen, Rudeus me habló de los dormitorios. Aparentemente, la Universidad de Magia permitió que sus estudiantes vivieran en grandes edificios en el campus, para ayudarlos a ser más independientes. Parecía la solución a todos mis problemas. No tenía ninguna duda de que mi hermana aprobaría el examen, lo que significaba que no tendría que ir a la escuela. Entonces, si me mudaba a los dormitorios, ya no tendría que verla a ella ni a Rudeus. Nadie me compararía con nadie. Podría ser yo misma y vivir mi propia vida. Cuanto más pensaba, más perfecto sonaba. Unos días después, obtuvimos los resultados de la prueba y mi hermano me preguntó qué quería hacer ahora. Con vacilación, admití que quería vivir en los dormitorios. Tenía miedo de que se enojara. Mi padre había querido que me quedara con Rudeus, y probablemente le había dicho a Rudeus que me vigilara en su carta. Pensé que mi hermano podría enojarse conmigo. Tal vez incluso me pegue por ser tan egoísta. Pero para mi sorpresa, Rudeus estuvo de acuerdo de inmediato. Fue Aisha quien se enojó. Ella pensó que era injusto que yo obtuviera lo que quería. Hasta ahora, ella siempre había recibido un mejor trato que yo. Supongo que no le gustó el hecho de que Rudeus la hubiera probado a ella, pero no a mí. Aún así, ¿por qué mi hermano había accedido a mi solicitud? No lo sabía. No lo entendí en absoluto. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que no se había enfadado conmigo en absoluto desde que llegué aquí, excepto por aquella vez que peleé con Aisha. Quizás él simplemente no estaba interesado en mí en absoluto. Tal vez pensó que cuidar de mí no era más que una molestia, y vio esto como una oportunidad de oro para echarme. Por lo que sabía, él había estado planeando dejarme en los dormitorios, independientemente. Eso sería conveniente, en lo que a mí respecta. Pero por alguna razón, la idea me hizo sentir un poco triste. Todo lo relacionado con vivir en los dormitorios era nuevo para mí. Fue realmente emocionante. Por primera vez en mi vida tuve un compañero de cuarto. Iba a vivir con una chica mayor llamada Marisa. Ella era un demonio. Mi abuela siempre decía que los demonios eran criaturas malvadas, monstruos que había que ahuyentar o destruir. Si no hubiera conocido a Rudyard, probablemente habría seguido creyéndolo. Pero había conocido a Rudyard, así que me presenté cortésmente a Marisa, y ella me recibió calurosamente a cambio. Necesitaba mucha ayuda, ya que estaba comenzando a la mitad del periodo escolar y Marisa estaba realmente ahí para mí. Ella me enseñó cómo funcionaban las comidas aquí, dónde estaban los baños y las reglas del dormitorio. Mientras me mostraba el lugar,
Una chica demonio de aspecto aterrador del Escuadrón de Autodefensa nos vio y se me presentó. Aquí todos somos una gran familia, dijo, así que tenemos que cuidarnos unas a otras. Ella me intimidó un poco, pero Marisa me dijo que era una persona de buen corazón que se tomaba en serio sus responsabilidades. Considerándolo todo, estaba ansiosa por comenzar mi nueva vida aquí. Fue molesto que tuviera que volver a la casa de mi hermano una vez cada 10 días, pero él no me hizo muchas preguntas específicas, así que no fue gran cosa. Y así comencé mi nueva vida como estudiante de un internado. Inmediatamente me di cuenta de que las clases aquí son muy difíciles. Creo que fue en parte porque los profesores explicaron todo de manera muy diferente, en comparación con los de Millis. Podría haber sido diferente si hubiera estado allí para todas las lecciones desde el principio, pero estaba saltando a la mitad. Hubo muchas conferencias que simplemente no pude seguir. De vuelta en Millis, habíamos tenido muchas clases sobre religión, pero eso ni siquiera era un tema aquí. En cambio, tuvimos lecciones prácticas de magia. Yo tampoco era muy buena en eso. Los profesores no se molestaron en explicar los conceptos básicos. Todo fue un poco desalentador. Pero si mis notas eran demasiado malas, podría terminar siendo arrastrada de regreso a la casa de mi hermano. Traté de estudiar en mi dormitorio, pero no estaba ayudando. Y luego, justo cuando estaba llegando al final de mi cuerda, Marisa fue lo suficientemente amable como para comenzar a darme clases particulares. Con su paciente ayuda, finalmente logré entender algunos de los conceptos que se suponía que debía aprender en clase. Aisha probablemente habría entendido todo esto al instante. A veces me odiaba a mí misma por ser tan estúpida. El campus era muy grande y me perdía con regularidad. Las lecciones prácticas de magia y ejercicios físicos fueron particularmente malas. Las mantuvieron en un montón de habitaciones diferentes que nunca pude recordar cómo encontrar. Cada vez que me perdía, tenía que pedirle direcciones a algún estudiante mayor o esperar hasta que alguien de mi clase viniera a buscarme. Una vez, incluso me encontré con Rudeus mientras estaba perdida. Por alguna razón, estaba caminando con la estudiante más importante de toda la escuela. Fue increíblemente vergonzoso. Todos en la universidad le tenían miedo a mi hermano. Por el sonido de las cosas, era el jefe de una pequeña pandilla de 6 matones que andaban haciendo lo que querían. 2 de esas personas vivían en mi dormitorio. Eran chicas altas, de aspecto aterrador, que se pavoneaban como si fueran las dueñas del lugar. Marisa me había advertido que no me interpusiera en su camino si podía evitarlo. Se rumoreaba que Rudeus les había ordenado a esas dos que recogieran un par de bragas de todas las chicas lindas de la escuela. ¿Sabía eso la esposa de mi hermano? Probablemente no. No tenía idea de lo que estaba planeando hacer con toda esa ropa interior en primer lugar, pero me enfureció mucho. Mi papá estaba arriesgando su vida para salvar a mi mamá, y mi hermano estaba jugando como un idiota. Mi opinión de él se estaba hundiendo cada vez más. Pero a pesar de sus extrañas acciones, la reputación de mi hermano era extrañamente positiva. La gente decía que nunca se metía con estudiantes corrientes. Aunque hizo lo que le plació, no lastimó a nadie ni los acosó. De hecho, supuestamente les había dicho a todos los chicos duros que dejaran de molestar a alguien más débil que ellos. Uno de los niños más aterradores de mi clase incluso se jactó de haber hablado una vez con Rudeus. Rudeus era mejor en magia que nadie en la universidad, y aparentemente, también era un buen maestro. La gente decía que estaba dando clases particulares a una chica incluso más joven que yo. Mis compañeros de clase, mis profesores e incluso Marisa me dijeron que debería intentar seguir sus pasos. Querían que yo fuera como él. Ser como el hermano al que temía, odiaba y no entendía en absoluto. No quería ser como él. Pero más que nada, dolía saber que no podía compararme con él. Él era mejor que yo en todo, al igual que Aisha. No importa cuánto lo intente, nunca sería rival para él. Odiaba a Rudeus. Pensé que era una persona terrible. Pero el hecho era que ni siquiera podía empezar a competir con él. Un día, regresé a mi dormitorio y me dejé caer en mi cama. Un gran revoltijo de emociones había estado creciendo dentro de mí durante semanas. Amargura, tristeza, autocompasión, rabia y quién sabe qué más. No pude contenerlos más.
No pude evitar derrumbarme. Marisa regresó a la habitación un poco más tarde. Ella me vio llorar en mi almohada y gentilmente me preguntó qué pasaba, pero yo solo dije, no es nada, y me cubrí la cabeza con la manta. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Me equivoqué con Rudeus? ¿O fueron todos los demás? Probablemente fui yo. Probablemente no era tan mala persona como yo pensaba. Era muy joven el día que vi a Rudeus golpear a mi papá. Después de que sucedió, mi papá trató de explicar que había pasado por muchas cosas y que nunca pude entender lo que se suponía que significaba. Pero ahora, después de todo este tiempo, finalmente tenía sentido para mí. Yo misma estaba pasando por muchas cosas en este momento, después de todo. Si trabajara duro, cambiara las cosas y me las arreglara para animarme, sería realmente una mierda que alguien dijera, wow, mírate. Debe ser agradable tener una vida tan despreocupada. Probablemente querría golpearlos, de hecho. Incluso si fuera mi propio padre. En el fondo, Rudeus y yo probablemente éramos personas similares. Después de todo, no era un monstruo inhumano. Pero dicho eso, ¿cómo se suponía que iba a hablar con él ahora? ¿Qué querría él de mí? De todos modos, ¿cómo se las había arreglado para reconciliarse con papá? Lo pensé y lo pensé un poco más. No me vino nada a la mente, pero finalmente me empezó a doler la barriga. Mi estómago se contrajo dolorosamente y comencé a sentir náuseas. Así que me hundí más profundamente en mi cama y no hice nada. No pude hacer nada. Ni siquiera me atreví a encarar a mi hermano. En momentos como estos, papá siempre estuvo ahí para mí. Cuando sucedía algo malo y yo me acurrucaba en la cama, él entraba y me frotaba la espalda suavemente durante un rato. Y después de que nos separamos, Rudyard ocupó su lugar. Me sentaba en su regazo, me acariciaba la cabeza y me contaba historias. No tenía a nadie así aquí. Marisa fue amable conmigo, pero no estaba de mi lado. Todo lo que pudo sugerir fue que debería hablar con mi hermano o intentar volver a clase. Ya sabía todo eso. El problema era que mi cuerpo no quería moverse. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me acurruqué en mi cama? Seguí pensando en círculos durante lo que me parecieron muchas horas, y luego me quedé dormida por el cansancio. Había repetido ese ciclo un par de veces, por lo que podrían haber sido unos días a estas alturas. Estaba sentada en el borde de mi cama. Y por alguna razón, Rudeus estaba justo frente a mí. Estaba sentado al revés en una silla y me miraba. Narn, yo. Am, Rudeus. Se sintió como la primera vez que pronuncié el nombre de mi hermano en voz alta. Los dos habíamos roto el silencio al mismo tiempo. Aparentemente, entonces no estaba alucinando. ¿Cómo había entrado en el dormitorio de chicas? Estaba tan confundida que no supe qué decir. Mi hermano también estaba callado. Por un tiempo, nos miramos el uno al otro. Esta tenía que ser la primera vez que miraba tan de cerca el rostro de Rudeus. Parecía un poco ansioso. Sus rasgos me recordaron un poco a mi papá, lo cual fue un poco tranquilizador. Pero, por supuesto, se parecerían. Lo siento, Norm. No ha sido fácil para ti estar aquí, ¿verdad? Rudeus dijo, su voz vacilante. Supongo que realmente. Ni siquiera te entiendo tan bien. Sé que esto debe ser difícil para ti, pero no estoy seguro de qué hacer. ¿Era solo yo, o estaba realmente nervioso? Eso también me recordó a mi papá. Mi hermano volvió a guardar silencio. Se quedó allí sentado en silencio, sin moverse ni un centímetro. Me estaba mirando con ansiedad, pero no se movió de esa silla. Mi padre probablemente ya me habría abrazado y Rudyard me habría dado unas palmaditas en la cabeza. Pero mi hermano ni siquiera se me acercó. Oh. De repente, entendí por qué. No pudo acercarse a mí. Estaba demasiado asustado de que pudiera rechazarlo. En el instante en que se me ocurrió ese pensamiento, sentí que todas mis emociones negativas comenzaban a desvanecerse. Ya no odiaba a Rudeus. Tampoco pude encontrarlo aterrador. Se parecía demasiado a mi papá.
Él nunca me iba a pegar, no importa qué. Y probablemente tampoco volvería a golpear a mi padre. Sniff. Necesitaba perdonarlo. Hic. Ahora había lágrimas rodando por mis mejillas. Mi garganta temblaba. Después de un momento, comencé a sollozar. Lo siento, Rudeus. Lo siento. Lentamente, con cautela, mi hermano se levantó y se sentó a mi lado. Suavemente puso su mano sobre mi cabeza y luego me abrazó contra su pecho. Tenía la mano cálida y el pecho firme. También olía un poco a mi papá. Pasé el resto de la noche llorando en sus brazos. Punto de vista de Rudeus. Al final, no hice mucho de nada. Norn no me dijo qué estaba pasando. Nunca me dijo por qué estaba molesta o qué había estado sintiendo. Ella solo lloró durante mucho tiempo. Y luego, cuando finalmente terminó, miró hacia arriba y murmuró, «Estaré bien ahora». Eso fue todo. Pero por alguna razón, ella realmente se veía bien por una vez. Incluso se las arregló para mirarme directamente a los ojos. Me sentí enormemente aliviado. Algo me dijo que ella iba a estar bien ahora. Y así, dejé el resto a Sylvie y salí de la habitación de mi hermana. Norn se puso notablemente más alegre después de ese incidente. Los cambios no fueron exactamente dramáticos. Empezó a saludarme cuando nos cruzamos en el pasillo. Todavía no hablamos mucho, y ella no empezó a colgárseme como su hermana. Probablemente todavía la comparaban conmigo en sus clases, pero supongo que ya no le molestaba tanto. Todavía no entendía lo que estaba sintiendo. No había hecho nada significativo en absoluto. Me hizo sentir un poco patético. Sabía cómo se sentía ser despreciado, y sabía cómo se sentía aislarse en su habitación. Pero todavía no se me ocurrió nada útil que decir. Al final del día, supongo que Norn lo había resuelto ella misma. Había procesado sus sentimientos y había superado el obstáculo en su camino. Ese fue un logro realmente impresionante. Paul y Aisha parecían pensar que Norn era solo una niña torpe y tímida sin ningún talento especial. Pero ahora tenía una opinión muy diferente de ella. Se las había arreglado para salir de un agujero en el que yo había pasado toda una vida atrapado. Si hubiera sido la mitad de fuerte que ella, tal vez mi primera vida no hubiera resultado tan miserable. Tal vez no hubiera terminado recibiendo un puñetazo en la cara por mi hermano de buen corazón. Era imposible saberlo con certeza, por supuesto. Mi situación era diferente a la de Norm. Incluso si hubiera resuelto mis sentimientos, es posible que nunca hubiera salido de mi habitación. Tal vez necesitaba renacer y conocer a Roxy para que eso fuera posible. De cualquier manera, no podría cambiar el pasado. Las relaciones que había roto nunca podrían repararse. Y nunca sabría con certeza qué estaba pasando por la cabeza de mi hermano en ese entonces. Aún así, me sentí como si algo que estaba atrapado entre mis dientes durante mucho tiempo acabara de salir libre. Si Nanaoshi lograba regresar a nuestro viejo mundo algún día, tendría que pedirle que le llevara un mensaje a mi hermano. Gracias por intentar comunicarte conmigo en ese entonces. Y, lo siento. Fin del capítulo 5.